Hola, mi nombre es Camila Moncada y soy artista plástica. Me he especializado en hacer papel a partir de residuos orgánicos. Produzco hojas, invitaciones, tarjetas, libretas y encuadernaciones. Colaboro con marcas e individuos interesados en objetos artesanales y sostenibles en mi empresa Haku. Su nombre significa agua en quechua, que es el medio en el que las fibras vegetales se separan para luego entramarse. El papel nos permite conversar con personas de tiempos y sitios lejanos. Transmite información e ideas, sirve para proteger, entre otras tantas funciones. Es posible procesar cualquier planta para obtenerlo. Ya he probado con tallos de astromelias, de girasoles, de clavel y con hojas de mazorca, piña e incluso zanahoria. Para mí es vital dialogar con esos elementos, entender sus bondades y sus limitaciones, además de hacer cada etapa con cariño. En este curso de doméstica aprenderás a hacer papel desde cero de una manera artesanal. Como proyecto final, elaborarás un cuadernillo con las hojas producidas. Primero hablaré acerca del papel y de su compuesto más importante, la celulosa. Luego detallaré su elaboración y alistaré los elementos necesarios. En este caso usaremos los tallos de girasol. El paso siguiente será entender la cocción, el licuado y el lavado de la fibra. Te enseñaré cómo convertir la pulpa en hojas y hacer el prensado y el despegado. Te explicaré cómo dar personalidad a las hojas con colores extraídos de la naturaleza y cómo reunirlas en un cuaderno. Para cerrar, te daré alternativas de plantas más allá del girasol. Verás que al terminar el curso sabrás transformar con tus propias manos residuos orgánicos en hermosos papeles. Además de los tallos, necesitarás recipientes de plástico, una olla de acero inoxidable, una pesa, pedazos de entretela, marco con malla, licuadora, soda cáustica, guantes, entre otros. Da una nueva vida a tallos, hojas y otros desechos naturales a través de la creación de papel artesanal.